El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 5, del versículo 12 al 19. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un grupo impresionante de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso, cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos concede siempre su palabra para poderlo más conocer y cómo llegar a Él. Nos permite, a través de su palabra, su Espíritu Santo, de discernir para nuestro corazón. Pues Jesucristo en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración. Jesucristo nos muestra que Él fue un hombre de oración y pasó toda la noche. Muchas veces nosotros no oramos a Dios, y Jesucristo nos enseña que pasaba toda la noche en oración con Dios. Y esa oración con Dios le daba esa fuerza, porque Jesús vino en condición humana, siendo el Hijo de Dios Santo, para fortalecer nuestra fe. Así el Señor también nos muestra de qué manera tenemos que orar a Dios. A veces nos da cansancio de orar, porque muchas veces no somos constantes. Y al no ser constantes, sucumbimos en la fe cuando vienen dificultades. Jesucristo también pasó dificultades, pasó muchas pruebas, pero Él se sostenía en la gracia, en la oración, en el ayuno. Ese era el Jesús que nos muestra cómo debemos de ser. Pues siempre tenemos que pedir a Dios que nos acompañe, que nos dé esa fuerza que viene de Él para continuar en los momentos difíciles de nuestro caminar, y así podernos sostener, y todo mal será pisoteado con el poder de Jesucristo Santo. Pues acá también Jesucristo dice: al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Jesucristo oró con Dios Padre Todopoderoso. Al orar en la mañana siguiente de haber orado, rezado toda la noche, Jesucristo no se cansaba de orar, conversó con Dios. Nosotros así también conversamos, y Jesucristo de esta manera pudo tener
a través de la oración, a quién elegir. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios Santo y en condición humana, escogió a sus 12 discípulos. Y sus discípulos eran personas, igual como nosotros, que también estaban en pecado, pero recibieron una conversión cuando Jesucristo los llamaba. Cuando llamó a Simón, al que dio un nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor, 12 apóstoles. Nosotros, como católicos, estamos llenos de alegría de saber que Jesucristo elige a sus apóstoles. Y por medio de los apóstoles, pues, ha sido bendecida la Iglesia Santa, que es única, que fundó Jesucristo, la Iglesia Católica. Pues Jesucristo los preparó, porque eran también personas humildes, de un trabajo como pescadores, un trabajo digno. Y Jesucristo le dijo a cada uno de ellos: vengan, ahora serán pescadores de hombres. O sea que iban a evangelizar la palabra de Jesucristo. Como en estos tiempos, Jesucristo también llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre para evangelizar su palabra, para cumplir su voluntad, la misión de cada uno. Vamos a saberlo a la medida que llevamos la fe puesta en Jesucristo, y Jesucristo por medio de la oración se va a manifestar. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios Santo, derrama bendiciones a través de su Espíritu Santo que está entre nosotros. Acá dice: Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un grupo impresionante de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de Judea y de Jerusalén. O sea, había bastante gente, que era impresionante la cantidad que se habían congregado de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido, dice, bastante gente para oírlo, para que los sanara de sus enfermedades. Acá también tenemos bastantes servidores de Jesucristo que sirven, sabiendo que están sirviendo al mismo Jesucristo. Porque nosotros que recibimos esa conversión, tenemos miedo de no servir a Jesucristo como Jesucristo manda. Que muchas veces, a veces la fatiga o la pereza nos puede engañar para no predicar la palabra de Jesucristo. Porque Jesucristo ya trajo su reino entre los hombres y Él está aquí con su Espíritu Santo, reinando en los corazones humildes. Pero nosotros somos también sus apóstoles. Desde el momento que nos hemos bautizado, recibimos en el bautizo, cuando hemos sido pequeña, o muchos que también nos hemos bautizado de pequeños. Somos hijos en el bautizo, somos hijos de Dios, somos apóstoles de Jesús y somos, pues, sus príncipes, porque el único rey es Jesucristo. Y nosotros estamos llamados para predicar su palabra, dando testimonio de fe que Jesucristo está vivo y presente con su Santo Espíritu, y en la Santa Eucaristía, que lo recibimos los domingos cuando celebramos con tanta alegría de recibir su cuerpo y su sangre, que Él se entrega para nosotros, para fortalecer nuestra alma. Nuestra alma se va purificando
por medio de Jesucristo Santo. Él nos santifica. Nosotros solo no nos podemos santificar. No nos engañemos. Muchas veces decimos, yo sí, recibo la palabra de Dios, sí, yo sé. No necesito de un sacerdote que me hable o que le tengo que confesar. Pues es mentira. Necesitamos siempre de los consagrados de Jesucristo para recibir esa reconciliación y poder así nosotros estar reconciliados con Jesucristo y podemos así recibir los sacramentos de la Iglesia Santa, porque Jesucristo es santo. Podemos tener muchos congregados que van a la iglesia, pero aún no se confiesan muchas veces con meditación, con examen de conciencia. Y por eso muchas veces a la iglesia lo ven o lo atacan de una forma increíble, de señalando, juzgando como si fueran Jesucristo. Dicen, ahí están los que van, los pecadores, se golpean el pecho y vuelven a pecar. Ellos son jueces. Es la misma ignorancia que les hace hablar de esa manera, pero hay que pedir también por cada uno de nosotros. Nosotros constantemente tenemos que confesarnos para poder consagrar la Santa Eucaristía, Santa Poder, porque no podemos recibir la Eucaristía o los sacramentos estando en pecado. Por eso que Jesucristo fue firme en su palabra al predicar. Quiere buenos discípulos que sean entregados, buenos servidores para Jesucristo, porque Jesucristo ya venció al mal. Y nosotros, pues, seamos dichosos de tener la gracia de su Espíritu Santo, de Jesucristo, que mora en bendiciones. Pero hay mucha gente que no quiere recibirlo porque rechaza, se vuelve protestante y se van a otras sectas. Pero hay que orar por ellos. Muchos podremos fallar a la iglesia, pero Jesucristo nunca falla, nunca abandona. Está siempre presente en la Iglesia Santa, Católica. Que yo doy testimonio que Jesucristo nunca se va de la iglesia. Donde fundó, está ahí. Nosotros podemos abandonarlo, pero Jesucristo nunca abandona su iglesia. Está ahí siempre, consagrado. Ahí está su Santa Eucaristía. Ahí también en las capillas podemos también adorar el Santísimo. Ahí podemos orar, conversar con Jesucristo, porque ahí en ese pedazo de la hostia está la Eucaristía consagrada. Y ahí podemos, por medio de la oración, recibir la gracia de la reconciliación y así podemos acercarnos más seguido en el amor de Jesucristo, y Jesucristo morará con nosotros. No le tengamos miedo. Todos estamos llamados a servir como los apóstoles, porque somos apóstoles de Jesucristo. Y ahí dice que habían venido a oírlo a Jesucristo para sanar a sus enfermos. Traían bastantes enfermos para sanar de sus enfermedades. También traían a los atormentados por espíritus malos y recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de Jesucristo salía una fuerza que los sanaba a todos. Y eso doy testimonio. Jesucristo es amor, y sale esa fuerza del poder de su Espíritu Santo con solo nombrar en su santo nombre. Seremos sanados, pero con toda la fe, con toda esa entrega, porque Jesucristo se entrega a sí mismo, no se guarda nada, no se reserva nada para nosotros, porque nos ama.
pues sintamos esa fuerza que hoy la palabra de Jesucristo nos hace ver que todos estamos llamados para recibir su gracia en el apostolado, ya seamos misioneros, sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos, predicadores, católicos, pero también hay que orar mucho por los que se han alejado, porque Jesucristo tiene poder. Para Jesucristo no hay imposible, todo es posible, y por medio de la oración podemos todos hacer en unidad en Jesucristo. Amén.